Vamos a hablar entonces del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué es eso? ¿Para qué me sirve? Resulta que si a ti te diagnostican con una enfermedad y te comienzan a incapacitar, de acuerdo a lo que dispone la ley, cuando cumplas más o menos entre el día 120, 150, tu caso debe ser remitido al fondo de pensiones para que o te postergue el pago de las incapacidades médicas, los subsidios por incapacidad, únicamente el concepto de rehabilitación integral. Y aquí estamos hablando de enfermedades de origen común, ¿sí? Tienes una enfermedad de origen común, estás siendo incapacitado por esa enfermedad y llegas al día 150, entre 120 y 150, la EPS tiene la obligación, conforme lo dispone la norma, de emitir un concepto de rehabilitación integral y remitir tu caso al fondo de pensiones, o para que te siga pagando las incapacidades médicas o para que califique la pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Si ese concepto de rehabilitación integral es favorable, se supone que el fondo de pensiones, si el médico tratante te sigue expidiendo incapacidades médicas, se supone que el fondo de pensiones debe comenzar a pagar las incapacidades médicas a partir del día 181, lapso adicional a esos primeros 180 días que te tuvo que haber pagado la EPS, un lazo adicional de 360 días para un total de 540 días de incapacidad médica. Si el concepto médico es desfavorable, entonces se supone que el fondo de pensiones debe calificar el proceso. Así tengas un concepto de rehabilitación integral, el fondo de pensiones, si la EPS te sigue dando incapacidades médicas, el fondo de pensiones te debe seguir pagando las incapacidades médicas. Y aquí hago esta precisión o esta claridad. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo que los fondos de pensiones evaden el pago de la integral desfavorable. Entonces, a pesar de que al paciente le estén dando incapacidades médicas, su médico tratante le dice: no te puedo pagar incapacidades médicas porque es que te voy a calificar y voy a definir a ver si tienes derecho a una pensión de invalidez. Y ojo, que el hecho de que te califiquen no necesariamente quiere decir que tengas derecho a la pensión de invalidez, porque para poder tener ese derecho, pues hay varias situaciones que vamos a revisar más adelante. Y en el caso de que el concepto de rehabilitación sea favorable, entonces también le niegan el pago de las incapacidades médicas, pues porque se supone que se va a rehabilitar. Bueno, ahí me han sacado en estas instancias varias excusas que uno honestamente dice, pero ¿cómo así? O sea, no tiene ni siquiera sentido lógico, ni jurídico, ni nada. Suponiendo que el fondo de pensiones proceda a calificar la pérdida de capacidad laboral, emite un dictamen de calificación donde este dictamen debe tener 3 componentes, que es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral y el origen de la enfermedad. Entonces, el origen de la enfermedad nos va a definir quién paga la prestación económica. Entonces, entendemos acá desde el principio que estamos en un proceso de calificación por una enfermedad de origen común. Entonces, tratándose de una enfermedad de origen común, también puede suceder que el fondo de pensiones al calificar diga: no, pero esto no me compete, esto es de origen laboral, y puede calificar el origen como laboral, y ya ahí pues entran a las entidades administradoras de riesgos laborales pues a objetar si no están de acuerdo. Entonces, volvamos nuevamente a que la prestación económica, cuando es de origen común, debe pagarla el fondo de pensiones. Entonces, en ese componente del origen y fecha de estructuración, el origen me define quién me paga quién me paga la prestación económica denominada pensión de invalidez. El porcentaje pues me va a definir si tengo derecho o no tengo derecho a la pensión. Entonces, a partir de un porcentaje del 50% o más, se supone que tengo derecho a la pensión. Mucho cuidado a la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral, y aquí voy a hacer énfasis para que ustedes estén muy atentos, para que ustedes estén muy cuidadosos con ese tema, porque pasa muchísimo que a la gente la califican con el 50% y dice: yupi, tengo derecho a la pensión. No, necesariamente. Para que tengas derecho a la pensión se requiere que tengas 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez
y que tengas un porcentaje igual o superior al 50%. ¿Sí? Puedes tener el 100% de pérdida de capacidad laboral, pero si no tienes 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de pensión de invalidez, y te hago énfasis en esto porque sucede mucho, según nos han contado muchos consultantes que vienen, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no apeló? No, doctora, es que cuando a mí me notificaron el dictamen cuando me notificaron el dictamen en el fondo de pensión y le dijeron que había salido favorable porque el porcentaje desbordaba el 50%, pero no le dijeron que la fecha de estructuración no le servía porque no tenía semanas dentro de los 3 años anteriores. Entonces es muy importante que a la hora que te notifiquen un dictamen tengan en cuenta esos 3 componentes: fecha de estructuración, porcentaje y origen en común, y resulta que puede ser laboral. Entonces el origen también es muy importante porque determina quién me va a pagar, si me paga el fondo de pensiones o me paga la ARL. Entonces, habiendo una inconformidad con ese dictamen que emite el fondo de pensiones, que ojo, también puede calificar la EPS. Aquí les voy a hacer otra precisión porque pasa muchas veces que hay un exceso de ritualidad en los fondos de pensiones y entonces vas a radicar los documentos para que te califiquen y entonces te piden una cosa y luego ya cuando tú subsanas eso que te pidieron, entonces vas a radicar y otra vez no te lo reciben porque te piden otra diferente a la que te pidieron la vez pasada, y vas y subsanas esa otra documentación que te pidieron y vuelves otra vez por tercera vez a radicar. No les estoy echando paja, otra cosa que no te habían pedido antes, y entonces así te van llevando y no me lo van a creer, pero hay personas que las tienen así y les pasan los años y no las califican, porque al final voy a sonar grotesca en lo que voy a decir, pero es realidad. He tenido casos aquí antes de recibir su prestación económica porque tienen un problema de salud bien tenaz. Yo tuve un cliente hace un tiempo, hace unos años, que tenía un cáncer avanzado, y ella estaba en su proceso de calificación. Cuando llegó aquí ya estaba en las últimas. Yo le cogí el caso y en cuestión de 3 meses la hice calificar, pero justo cuando le llegó el dictamen de calificación que la hacía acreedora de su derecho a pensionarse por invalidez, la señora falleció. Y ella, antes de llegar aquí a la oficina, llevaba como 2 años, sin exagerar, detrás del fondo de pensiones para que la calificara. Pues ella tenía hijos menores en esa época, ya hoy en día es mayor de edad, tenía como 14, 15 años el chico, y digamos que el chico pudo sustituir esa pensión, pero no es el hecho, no tiene por qué ser de esa manera. Si tenemos derechos, si estamos cotizando al sistema de seguridad social, y tengo una situación médica porque el sistema de seguridad social a quien yo le he aportado tanto tiempo no me puede sostener en esos momentos tan difíciles. Amigos seguidores, ese es el sistema de seguridad social que tenemos. No se dejen cuentear, no se dejen vulnerar sus derechos. Si le están postergando su trámite, busque abogado. No, a veces en los fondos de pensiones les dicen que esos son trámites supremamente sencillos, que ustedes no necesitan abogados para esto. Usted puede ir a radicar sus documentos. Pero mire, dentro de las personas que nos están escuchando, habrá quien no me deje mentir y que pueda decir o escribir allí ahora mismo en los comentarios, que pueda decir: a mí me pasa así, yo llevo tantos meses o tantos años detrás del fondo para que me califique, o al final me calificó pero me calificó mal y no me tuvo en cuenta otras enfermedades, durante el proceso no me han pagado las incapacidades. Estoy segura que habrá dentro de las personas que nos están escuchando quien no me deja mentir, porque vea, eso es el día a día. Y entonces, ¿para qué pagamos al sistema de seguridad social si cuando realmente necesitamos los servicios no los tenemos? Entonces, devolviéndonos nuevamente al momento en que hablábamos del dictamen de calificación, si tenemos una inconformidad contra ese dictamen, sea enviado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez y aportamos, no directamente al fondo, porque se supone que el fondo ya nos calificó y ya tiene toda nuestra documentación, pero cuando el caso llegue a la Junta Regional de Calificación, nos ocupamos de nosotros mismos aportar toda la documentación,
porque he tenido casos donde no toda la documentación llega a la Junta Regional. Los exámenes más importantes son excluidos del historial clínico y mandan a la Junta Regional la información incompleta. Total, la Junta Regional termina cometiendo los mismos errores. Pero ya esta vez no por los intereses del... es decir, independiente, se me fue la palabra. Sí, se supone que es neutra, ¿sí? Que no está por el interés del fondo de pensiones. El fondo de pensiones es entendible que te califique mal porque al fondo de pensiones no le interesa pagarte la pensión de invalidez. Eso sí, quítatelo de la cabeza, no le interesa. Aquí los casos todo el tiempo nos lo dicen, o sea, entregamos la información completa y no tienen en cuenta todos los diagnósticos. Cuando se trata de calificaciones integrales no nos tienen en cuenta lo de origen laboral y le toca a uno pelear para poder que le sumen y le califiquen conforme al manual de calificación y califiquen integralmente. Entonces, cuando el caso llegue a la Junta Regional, muy importante, aportemos nosotros mismos otra vez toda la historia clínica, así sea trabajar doble, pero hay que hacerlo, porque les aseguro que el fondo de pensiones no ha mandado la información completa o se han quedado algunos, extrañamente se han quedado algunas ayudas diagnósticas por fuera. O la historia clínica que uno haya aportado de pronto en último momento, a última hora, tampoco se la tienen en cuenta. Quizá algunos desórdenes administrativos, no sé. Llega la Junta Regional también emite un dictamen donde también hay que poner en consideración los tres componentes, el origen, el porcentaje y la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral. Cuando nos notifiquen ese dictamen, volvemos y revisamos si tenemos las 50 semanas dentro de los 3 años, si el porcentaje nos da, recuerden que debe ser igual o superior al 50%, para poder determinar nuestros derechos. En caso de que haya inconformidad, pues nuevamente podemos interponer ya los recursos de ley, que es el de reposición para que lo revise la misma Junta y el de apelación para que vaya a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que queda en Bogotá, donde también van a revisar el caso más exhaustivo. La nacional en Bogotá, pues los casos de todo Colombia. Entonces puede suceder que usted mande sus documentos a través de un correo electrónico, a través de correo certificado y no alcancen a llegarse al expediente. Entonces a la hora de revisar el dictamen que le están notificando también tiene que revisar que todas las enfermedades que son motivo de calificación de parte de ustedes sean tenidas en cuenta en este proceso de calificación para que finalmente se puedan determinar cuáles son sus derechos económicos, si tiene derecho a una pensión de invalidez, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar del proceso de calificación? En vía administrativa, la Junta Nacional es la última instancia. Si ese dictamen ya no es conforme a nuestros intereses y a nuestra situación particular, pues ya tenemos que acudir a la justicia ordinaria laboral a demandar ese dictamen. Y en esta instancia ya nos toca buscar un médico particular, preferiblemente que haya trabajado en juntas calificadoras, en medicina laboral de EPS, de ARL, de fondos de pensiones, es decir, que sea un experto en medicina laboral y en calificación de invalidez o determinación de origen, dependiendo pues el caso que se esté tratando. Y si este médico laboral que nos conseguimos particular para que nos emita un concepto ha sido auxiliar de la justicia, muchísimo mejor todavía, porque así nos vamos como más a la fija al proceso ordinario laboral a controvertir ese dictamen. Con eso les quiero decir que así la Junta Nacional te haya calificado mal, esa no es la última palabra. A partir del momento en que te notifiquen el dictamen de la Junta Nacional, tienes 3 años para controvertir ese dictamen y para decir, hey, no estoy de acuerdo. Eso no es así. Y aquí les voy a hacer otra pequeña precisión antes de comenzar a resolverles todas sus inquietudes, y es que si llega a suceder que dentro del proceso de calificación, tú habiendo aportado toda la documentación, todas las historias clínicas relativas a todos los diagnósticos que tienes, hay algo que te dejan por fuera,
Yo como abogada, por ejemplo, antes de acudir a la justicia ordinaria laboral, porque este es un proceso que suele ser largo, me he atrevido a demandar, no, a interponer acción de tutela contra el dictamen cuando vislumbro que hay una violación al debido proceso. ¿Cómo es esto? Pues que a pesar de que yo aporté la información, aporté la documentación dentro de los términos, la Junta no lo tuvo en cuenta. Y yo creería que no lo tiene en cuenta por lo que manejan tanta información, entonces administrativamente se puede desviar para otras salas, se puede embolatar o no lo ven. Me imagino que les llegan demasiados correos y no lo ven. A mí misma me pasa muchas veces que llegan consultas por correo electrónico y no las veo todas porque son demasiadas. Entonces me imagino que así mismo pasa en las juntas, llega la información y no la ven, y entonces van y te califican y quedó faltando un diagnóstico importante, un diagnóstico que era el que desbordaba tu invalidez. Entonces, si logramos dentro de una acción constitucional demostrar que no se tuvo en cuenta un diagnóstico, pero que yo sí fui diligente y aporté la documentación, eso por vía de tutela se puede tumbar y obviamos el proceso ordinario laboral contra el dictamen, que se puede demorar años, 2, 3, 4, 5, depende. Mientras una acción constitucional nos puede demorar entre 2 y 3 meses.